Muy bien, muy buenos días amigos del Pueblo TV, saludos a todos ustedes, damos la más cordial bienvenida a esta entrevista, estamos este lunes 25 de marzo de este 2025 aquí en Luis Donaldo Colosio entre Guillermo Prieto y Cerdán. Estamos con nuestro doctor invitado Bernardo Villafaña López, quien es neurólogo. Bienvenido doctor, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Aquí, como siempre, con el gusto de estar acompañando en este programa y pues hablar temas médicos y sobre todo en mi especialidad en neurología es algo que me apasiona. Así es, pues muy bien, vamos a estar hablando este día de hoy gracias por sintonizarnos antes que todo aquí en el Pueblo TV. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y delicado que son las convulsiones. Nos acompaña, como ya hemos dicho, el doctor Bernardo Villafaña López, médico especialista en neurología, quien ha estado con nosotros en programas anteriores. Doctor, pues le damos las gracias y sean ustedes todos bienvenidos. También pues quiero agradecer a la Universidad de Tijuana porque es patrocinadora de este programa, a Lubricantes Peninsulares Quaker State y a Pizza Santa Fe, así también como Hamburguesas El Bronx. Si ustedes quieren participar aquí en esta charla, plática con nuestro invitado el día de hoy, pueden hacerlo, pónganlo en los comentarios y aquí nuestros compañeros el día de hoy, Felipe y Fischer, me van a hacer el favor de pasar las preguntas para dárselas a nuestro invitado el día de hoy. Muy bien, doctor, pues vamos a empezar. Acá traigo mi acordeón porque ayer sí me puse a estudiar en la noche. Y vamos a hacer una ¿qué son bueno, primeramente, ¿qué son las convulsiones? Bueno, nosotros la definimos como epilepsias. Es la que decir, mire, epilepsia o convulsiones, ¿no? Sí, normalmente las personas la identifican como convulsión, pero el término son de epilepsias. O sea, ¿podemos decir que es lo mismo una convulsión y una epilepsia o no? Sí tienen algunas diferencias, pero las convulsiones son más objetivas, pues. Y el término epilepsias es más amplio. La epilepsia es como en sí la enfermedad. Ok, que un epiléptico convulsiona, por decir algo, podemos Puede decir. convulsionar, Ok, pero hay esa es la epilepsias diferencia. no convulsivas, por eso. Ok, de acuerdo. Esa es la Entonces diferencia. vamos a estar hablando nosotros de convulsiones el día de hoy, ¿verdad? Pues hablaremos en general de las general. epilepsias convulsivas y no convulsivas. Ok, epilepsias convulsivas y no convulsivas. Bueno, empecemos, ¿qué son las epilepsias? Las epilepsias es una enfermedad que se manifiesta a nivel de la célula neuronal y es una descarga excesiva, anormal de la célula. Eso quiere decir que la célula se despolariza. Eso quiere decir la despolarización que envía señal constantemente. Las células neuronales, las células del cerebro, del sistema nervioso, generan sustancias, neurotransmisores, y a través de esos neurotransmisores son la corriente eléctrica. Entonces, cada célula se conecta con otra célula y se van intercambiando la información y se van despolarizando. A esto le llamamos una red neuronal. La red neuronal está compuesta por sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Que las células del cerebro o las células neuronales, también hay células neuronales a nivel de médula espinal, pero a nivel cerebral, estas células tienen estas, ¿cómo se llaman? Arborizaciones que llamamos, o prolongaciones, llamadas dendritas. Y esas dendritas, igual que tienen un cordón que se llama axón, estas se conectan y se van interconectando entre células y células para generar información y circuitos. Y esos circuitos son los que nos hacen que tengamos nosotros actividad motora, actividad sensitiva, nos crea lo que es el pensamiento, actividades complejas. Los sentidos, ¿no? El olor, el los olfato. sentidos, todo. Entonces se va interconectando en nuestro cerebro, tanto de atrás para adelante, izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces se va conectando y va haciendo una maraña de circuitos, que es lo que nos hace que nosotros funcionemos de manera compleja. Entonces podemos tener actividad motora que está en la región frontal y nos hace mover el cuerpo,
También tenemos la actividad sensitiva que está más atrás, que es la región parietal, la región temporal que está también conectada a, Que es lo que se ha ido descubriendo, ¿verdad? De las múltiples funciones del cerebro, ¿no? Sí. O sea que esto es eléctricamente, por decir algo, este impulso que yo estoy haciendo aquí, ordenándole a mi mano que se abre y se cierra. Es correcto, ¿Sí? Es un movimiento motor, le llamamos nosotros. Y ese movimiento motor tiene que ver con dos vías principales, la piramidal y extrapiramidal. Pero hablando del término de las epilepsias, es una alteración. Las células empiezan a tener descargas eléctricas y esos neurotransmisores están constantemente funcionando y hace que las células se estén despolarizando y llegan a una situación de hacer movimientos anormales que llamamos nosotros. En todo caso, pudiera ser, como le decía, motor o sensitivo también. Y o tener otras actividades complejas, más complejas, que le llamamos nosotros automatismos. Esos automatismos también crean situaciones difíciles, ¿verdad? En un momento dado se llegan a presentar como personas que de repente se mueven, se levantan, caminan o empiezan a hacer movimientos como si van manejando. O involuntarios todos, ¿no? Correcto, involuntarios. Correcto. Sí, estamos hablando de movimientos involuntarios, creo. Ajá, sí. Sí, así es. Entonces podemos simplificar que la epilepsia viene siendo un descontrol, un desorden, de las células neuronales. De las células neuronales, pero es de corriente, de energía, de la actividad. De la actividad es eléctrica, normalmente. Ajá, es una descompensación, ¿no? Es una... Sí, es un descontrol. Alteración podríamos llamarlo, una alteración del orden, pues previsto. De la actividad normal. De la actividad normal, ok. Esa es la epilepsia, no todos convulsionan y hay de diferentes... Ahorita que estamos hablando del cerebro y todo, ¿qué porcentaje utiliza el ser humano del cerebro? El cerebro normalmente dice que ocupamos un 50% o 40% de las células que nosotros apenas ocupamos eso de lo demás, sí, ¿no? Sí, el 60, a veces el 50%. Y de esa masa se mantiene ahí inactiva, pero conforme va creciendo, se va desarrollando el cerebro, va ocupando más actividad cerebral. Y de esa masa, porque el cerebro viene siendo ahora sí, yo le digo un tripero, ¿verdad? Al final de cuentas, tripas, ¿no? Bueno, no. Es un tejido, es un tejido. ¿De eso qué tanto se ha estudiado? ¿Qué tanto se sabe? Por ejemplo, eso que usted habla, frontal, parietal, y que de ahí están ciertos circuitos que mueven. ¿Qué tanto se ha estudiado el cerebro? Pues se ha estudiado demasiado. Pero se habla también de que hay muchos inexplorables todavía, ¿no? Muchos... Sí, todavía hay cosas que todavía no hemos podido definir en algunos momentos. ¿Por qué? Porque el cerebro cuando se conecta o se va interconectando va haciendo otras funciones que de repente nos sorprende la actividad cerebral, pero casi hemos descubierto casi todo. La mayoría de las acciones de las actividades cerebrales gracias a que hemos tenido ya otras herramientas como la resonancia magnética funcional, como el SPECT también, que son equipos que nos ayudan a ver cuándo estamos teniendo una actividad normal en algún momento dado, y que eso nos lleva a decir, bueno, a través de esta actividad están conectándose estas células, está habiendo estos circuitos. Y es por eso que nosotros podemos definir diferentes actividades a través de estos aparatos, de estos equipos. Hay que dar registrado, pues tácitamente, ¿no? ¿Qué parte del cerebro, está activando o desactivando? Y cómo se está activando y qué tipo de circulación está teniendo, el metabolismo que está teniendo también en esa parte, en esa zona, cómo se va nutriendo esas células y cómo se alimentando, trabajando, es correcto, interactuando con las demás células. Sí, sin necesidad de que nosotros tengamos que abrir el cerebro. El cerebro, claro, sí. Y vemos cómo se apagan unas zonas, cómo se encienden otras zonas, y vemos cómo se va haciendo esa actividad. Y es por eso que las convulsiones, las epilepsias, te comentaba yo, que pudieran ser
simples, o pudieran ser complejas, o pudieran ser generalizadas. Cuando le llamamos simples, cuando son, por ejemplo, que no hay una pérdida del conocimiento de conciencia, pues. Que de repente tú puedes tener un movimiento extraño, así de repente la mano sacudiéndola así, o un dedo en algún momento Esas dado. venían siendo las clasificaciones ya de epilepsia. Sí, de correcto. Esa. Entonces hay epilepsias de que las podemos tener y no darnos ni cuenta. Efectivamente, fíjate, eso es lo más interesante de esto, porque ¿cuánta gente no ha tenido algún episodio, algún movimiento de epilepsia y de repente ni cuenta se dan? Por ejemplo, en los niños que vemos que se estudian con TDAH, en algunos niños sí tienen, no necesariamente un TDAH primario, también hay TDAH secundarios o comórbidos, como estos casos. Hay un 40% de esos niños que sí tienen epilepsias en algunos momentos del día y que pasan desapercibidas. Hay niños que de repente dices, es que le estoy hablando, estoy dando la instrucción y de repente como que no me oye. Se quedan como en pausas o como que se desconectan. O le hablas, está en alguna cuestión, está como comiendo o está haciendo algo, le está llame y pareciera que no oyera. Como dicen las mamás, está ido. Ándale, exactamente. Eso pudiera ser una crisis. Un tipo de que ya llega a la que todos tenemos ya como característica en nuestro cerebro, que es el que está totalmente, que hay que ponerle una cuchara y que está en trance, ¿no? Esa es la crisis convulsiva, ¿no? Sí, esas ya son las crisis generalizadas. Donde pierde la conciencia. Exacto, sí, por eso te decía yo que ahí es donde pierde la conciencia y donde no hay pérdida de conciencia. Las crisis generalizadas que tú comentas son las más comunes, principalmente, que todo el mundo las conoce. Y las atiende y las ve. Y dice, ay, no, pues ese está convulsionando, obvio, pues cualquiera la puede ver, o sea, no es, hasta todo el mundo dice, bueno, ya este es un paciente que tiene epilepsia, sí, cierto, y puede ser que ya no tenga otro problema, más que ya esté clasificado. Pero también convulsionan por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, por un tumor cerebral podría estar convulsionando. Sí, esas son las causas. Por las causas. Tendríamos causas primarias y causas secundarias. Pues. Hay causas primarias que se dan principalmente en la infancia o en la adolescencia. Y ya las causas secundarias se dan más casi en la edad adulta. Pero también puede haber causas secundarias en la infancia, que por fiebre incluso. Sí. Pero esas son las más el que convulsiona por fiebre, ¿no? Esas son benignas, de hecho. Pero hay convulsión por traumatismos, golpes en la cabeza, o por falta de azúcar, como comentábamos en un momento dado, también pueden convulsionar, o por insolación. Sí, también se puede convulsionar por esas cosas. Sí, por la deshidratación. Por deshidratación. Entonces sí es una enfermedad muy compleja, muy difícil. Esta sí te imposibilita tener una vida, digamos, normal, no puedes manejar y hacer tipo de cosas, ¿no? Sí, fíjate que ha pasado situaciones de que normalmente hay personas que no se han dado cuenta que tienen algún tipo de epilepsia y manejan y de repente pues se pasan un alto. O pasa el accidente y ahí se dan cuenta uno que... Sí, exactamente, o dicen, es que yo recuerdo que iba para un lugar y de repente no vi, se me nubló la vista, dice. Y eso constantemente ha ocurrido, pero no se percatan o no lo toman en cuenta porque no ocurre ninguna situación, pasa desapercibido. Entonces, hay epilepsias, como le repito, que no son tan muy fácil de ver, como las que tú comentabas, de aquella que tiembla todo el cuerpo y caen y se convulsionan. Y no son permanentes, son erráticas también, no son... Sí, tardan minutos. No, pero me refiero a los episodios en que te den... no son constantes. No son constantes, exactamente. Sí, de repente cuando hay una frecuencia muy... Pues ya sí es una cuestión de que se tiene que atender. ¿Cuál es la diferencia entre el Parkinson? ¿Cómo podemos identificar un principio de Parkinson? Porque también es un temblorín, ¿verdad? A que no sea una epilepsia. Cuando el tipo de temblor,
siempre va a ser diferente. Okay. El temblor del Parkinson es más que nada en reposo. Y en cambio, la epilepsia te puede dar en reposo, en acción, en cualquier momento. Y no, hasta incluso dormido, en la epilepsia. Okay. A veces ni cuenta se dan y en la noche es cuando se presentan esos episodios. De repente el paciente está dormido, porque me ha tocado ver cuando hacemos electroencefalograma que van desvelados o que van con sueño y de repente se quedan dormidos y empiezan a sacudir la mano, la pierna o hacen como un aleteo y se ve registro y esa es una epilepsia y a lo mejor lo pasan como si fuera normal. De menor grado, pero una epilepsia, ¿no? De hecho, hay una profesión o una subespecialidad con ustedes que se llama epileptólogo. Epileptólogos, sí. Los epileptólogos. ¿Ellos qué? ¿Son neurólogos como usted? Somos neurólogos. Que ven la pura epilepsia. Sí, se dedican nada más a esto. Esto lo vemos más en centros hospitalarios de tercer nivel, le llamamos nosotros. Ajá. Porque en los centros de tercer nivel se clasifica a las enfermedades neurológicas y ya hay ciertos médicos neurólogos que nada más se encargan a ver este tipo de enfermedades, como las de cefaleas, como la de movimientos anormales, que llamamos nosotros Parkinson también, otras como las epilepsia, trastornos del sueño. O sea, ¿por qué? Porque ya el paciente ya lleva una etiqueta de la enfermedad, pero se requiere de hacer algún ajuste o algo porque no ha respondido o porque se está estudiando en algún momento y entonces se lleva al paciente a esas áreas que nosotros ya están divididas, pues. Se cura se puede controlar, y en qué porcentaje están venciendo o controlando la enfermedad, las convulsiones. Las convulsiones, las epilepsias, casi por lo regular, depende de qué causa, la etiología que lo causó y en su momento cómo se va a regularizar. Tiene razón, porque si es un tumor, pues va a seguir el epiléptico mientras no se resuelva aquella situación. Yo recuerdo de un medicamento, el Epamin, ¿no? Sí. Para anticonvulsionantes. Ya afortunadamente ya tenemos un arsenal de medicamentos. Anteriormente, yo te estoy diciendo que hace como 25, todavía hace 25 años, 20 años todavía, apenas si teníamos algunos que otros medicamentos. Anticonvulsionantes. Sí, estaba el fenobarbital, la primidona, estaba el fenitoína, que son anticonvulsivos. Pero no son cortisol, no son cortisona. No. Son medicamentos que se iniciaron, por ejemplo, el fenobarbital, la fenitoína. Pero eran agresivos, ¿no? Sí, tienen sus efectos secundarios. Sus efectos secundarios. Pero gracias a esos medicamentos se fue atendiendo la enfermedad. Y yo quiero decir a las personas, ¿verdad?, que no hay que estigmatizar. El hecho de que sea alguien epiléptico no quiere decir que ya tiene alguna situación de un trastorno, incluso lo pueden relacionar a un trastorno cognitivo, tampoco. Es una enfermedad neuronal únicamente, que se puede corregir, sí, depende también del tiempo que tú te lleves para corregir esto, porque si bien es cierto que cuando hay una enfermedad como este tipo de las epilepsias, si no se atiende, pues va dañando el cerebro, se va deteriorando, se va denigrando. Va causando daño, ¿no? Es correcto. Se van quemando neuronas, por decir algo. Podríamos llamar así, ¿no? Porque todos, después de un ataque epiléptico, he oído que dicen que están sumamente cansados, ¿no? Sí. Que terminan totalmente agotados, ¿no? Pues es que imagínate las células que se descargan constantemente, están impulsos con impulsos todo el tiempo. Va a llegar un momento que su vida media se va a cortar. Ahora hay episodios de la epilepsia, las convulsiones, que van aumentando, ¿no? En cuanto a grados y en cuanto a temporalidad que nos están dando, ¿no? Sí, mira, cuando
Ya tenemos epilepsias generalizadas, que llamamos nosotros, aquellas que se convulsionan todo el cuerpo y quedan desmayados, pero las epilepsias parciales o focales, que le llamamos nosotros. Sí. ¿Focales o simples? Sí, es correcto. Cuando esas epilepsias focales que pasan desapercibidas, como en un momento dado, que de repente escucha voces, o que de repente ves sombras, manchas, o ves algunas imágenes ilusorias de personas que de repente no dimensionan esta situación, o que de repente les tiembla el dedo, la mano, o que en algún momento dado también sienten algunos dolores de cabeza que no se atienden. El detalle aquí es que cuando va avanzando el problema, esto se va generalizando, lo que tú lo que tú llamas, pues, que se va como complicando, pues, se va haciendo más complejo el panorama. Entonces, conforme va pasando el tiempo, llegan a me ha tocado que a veces chiquillos, jóvenes, los niños que están en la primaria y no se dieron a la tarea de ser atendidos. Llegan a la adolescencia, en la escuela secundaria, en la prepa, y andan como oídos, como perdidos, van repruebe materias, y en algunos de los casos ya pueden tener hasta convulsión, pues, desmayos, como le llaman también. Y si hubieran sido atendidos y diagnosticados a tiempo, pues es correcto. Tiene solución, los anticonceptivos, funcionan, todo eso. Sí, no, se rescata, de hecho. Se rescata a una persona. Porque en ese tiempo todavía el cerebro está en esa maduración, de esa conexión, de esa sinapsis, lo que llamamos la neuroplasticidad. Y esa neuroplasticidad es la que te ayuda para atender conocimientos nuevos. Y si no tienes esa habilidad, se va perdiendo. Porque me ha tocado en casos de los maestros que están en las escuelas primarias, y aquí le doy un crédito a los maestros de USAER, que son los que detectan estos detalles, que los niños que no están aprendiendo. Y muchas veces ha habido resistencia en algunos de los padres, porque dicen, no, es que mi hijo es muy inteligente, aprende, sí, está aprendiendo, pero está teniendo problemas de inatención constantemente, frecuentemente. Y si esa inatención o esa situación o esa inquietud que lo mueve al niño de manera impulsiva, sin saber por qué, de repente se corretea, se levanta, se mueve, y algunos pediatras pues manejan algunos medicamentos y no responden, entonces sí es un momento para detenerse y hacerte un electroencefalograma. ¿Por qué no está respondiendo? ¿O por qué no está aprendiendo? O sea, si se supone que está con esas capacidades. Tenemos esas capacidades que están ahí presentes, y no lo dudamos, que el niño tenga todas esas habilidades, porque de hecho el cerebro todavía está en esa etapa. Pero si no está teniendo esa conducción, digamos, adecuada, ¿no? Sí, ese control, entonces se va a perder, se va a ir perdiendo, y entonces la capacidad del niño se va disminuyendo. O sea, es manejable hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, a principio podemos decir, sí, estas situaciones. Yo he visto que... Y las convulsiones, estoy entendiendo, y los ataques epilépticos son de alguna manera algunos avisos, ¿no? Por decir algo, de que algo anda definitivamente mal. No es normal, pues. No es normal. Una actividad errática. Hay gente que nunca tiene una epilepsia, ¿verdad? Ni de las simples. Sí, claro. Sí, hay gente, o mínimas, ¿no? O sea, hay gente que... Vamos a tener alguna que otra situación, pero puede ser por otras causas reflejas, que llamamos nosotros. Incluso hay gente que se desmaya porque le sacan sangre o porque ven sangre. Ajá. Pero eso no quiere decir que sean epilépticos. Muy bien, pues estamos ya por concluir esta entrevista aquí con nuestro neurólogo de cabecera. No sé si hay mensajes, don Felipe. A ver, ¿qué tipos de convulsiones existen y cómo se pueden diferenciar? Pues ya dijimos que las simples y las generalizadas, y las generalizadas focales, ¿no? Las simples son focales, las generalizadas son cuando afecta a los hemisferios, pero van seguidas también de pérdida de conciencia.
de conocimiento. Y eso cuando son las generalizadas, pues es muy notorio. Dice, uno de los mayores temores de la gente es no saber qué hacer cuando alguien sufre una convulsión. ¿Qué debemos hacer? Eso es importante. ¿Y qué no debemos hacer en esos momentos? Luego dicen que meter una cuchara aquí debajo de la... No, cuando ya está el paciente con una crisis convulsiva, ajá. Con la mandíbula ya... ¿Todas pasan las crisis esas o no? Sí, debe de pasar. ¿Sí? Pero no tarda mucho. Pero parece que se va a morir uno, ¿eh? Sí, definitivamente. Son muy espectaculares en algunos casos, podemos llamar así. ¿Por qué? Porque la persona cae al suelo y empieza a sacudir de una forma violenta, incluso con un ruido, un estridor laringio que dice un grito. Y eso pues pone... ¿Les causa dolor? No, fíjate que no, las personas no sienten en ese dolor. Momento que está... Es nada más... al menos que se golpeen. Claro, son movimientos involuntarios por la descarga cerebral. Una persona que hay, ¿no? Ya estás viendo que se está convulsionando, pues trata de acomodarla mejor. Que no se golpee. Evita que se vaya a golpear. La crisis va a pasar. Si está en una silla, algo, estate pendiente de que no se vaya a caer. Va a pasar el momento, no debe pasar más de un minuto. Eso de que la lengua se mete para atrás, ¿es verdad o es mentira? Sí, si en un momento dado puedes acomodarlo de lado, acomódalo de lado. Si está espumeando, trata de limpiarle. Sacarle la espuma, ¿no? Ajá, con un paño. Pues la lengua sí se puede meter para atrás y causar sí, que deje de respirar, asfixia, que se asfixia. Sí. Es por eso que les meten la cuchara, que dicen, me ponen una cuchara en la lengua. Sí, a veces pero no hay que ser muy... No estoy muy de acuerdo con la cuchara, no siempre, se rompe, se puede romper y lastimar. Ah, ok, sí, porque no, la lengua puede ser ahí incluso ni una manipular madera, ahí, ni una madera, pedazo de madera tampoco, porque es una fuerza tremenda. Sí, y luego tratan de sujetarlos también, ¿verdad? También esa es otra, que empiezan a patalear. No trate de sujetarlo. Tampoco. Que esté libremente, déjelo. ¿Cuánto dura una crisis convulsiva normalmente? Normalmente no debe pasar más de un minuto. ¿Hay más de un minuto? Sí. Yo tengo un caso personal de un hermano mío que no lo podían sacar de una crisis convulsiva porque él tenía un tumor en el cerebro, de hecho lo tenían que dormir. Puede pasar ese estado, ¿verdad? En que sea permanente una crisis convulsiva. Cuando no se puede operar el tumor, sí puede seguir con las crisis epilépticas. No, pero me refiero a que a él lo despertaba, le quitaban la anestesia y convulsionaba, lo tenían que tener dormido siempre. Ah, sí, es una cuestión que le llamamos estatus epiléptico. Estatus epiléptico, que es permanente. O sea, no cesan. Pues. No cesan. No cesa la convulsión, entonces esos son casos ya de hospitalarios. De hospitalarios ya más graves, ¿verdad? Cuando no cesa, si el paciente ya está durando más de 3 minutos una convulsión, entonces sí hay que pensar en un manejo hospitalario. Y cuando está convulsionando también hay que llamar a una emergencia, ¿o no siempre? No siempre, si ya se sabe que el paciente es epiléptico, no pero siempre. Si es una primera crisis, sí. Okay. Y si hay fiebre, además. ¿En los últimos tiempos ha aumentado las crisis epilépticas en el pueblo, en la gente, o han disminuido? No, fíjate que lo que pasa es que se llamamos subdiagnosticado. Yo pienso que sí hay pacientes con mucho y que no están... tipo epiléptico. ¿Por qué? Porque hay factores de riesgo, muchos factores de riesgo. Y han ido aumentando, ¿no? El estrés, nuestra nueva vida, la dieta y todo eso. Hay cuestiones ya muy, llamamos genéticas. Ha habido lo que llaman de lesión genética, y esos de lesiones y esas cosas ocurren en algún momento dado cuando estas situaciones te hay una alteración en la formación de ciertas sustancias que son neurotransmisores, y eso puede generar las crisis epilépticas también. Pues está muy interesante este tema. Lo malo es que ya se va nuestro doctor, tiene que ir a consultar. Ya ven que ellos sí llegan temprano, no como otros. Pero estamos todavía en tiempo para... Estamos en tiempo. Bueno, usted nos dice ahí. Unos minutos aquí comentando sobre este. ¿Y qué otra pregunta hay por ahí, líder? A ver, aquí yo tengo más preguntas. Hablando de las dice, ¿qué señales indican que
debamos llevar a una persona al hospital después de una convulsión? Mire, ¿Qué señales indican que debemos llevar a una persona al hospital después de una... Fue lo que preguntábamos ahorita, ¿no? Si una persona está convulsionando, ya se sabe que es epiléptico, no hay ningún problema, porque aquí hay que ver qué ocurrió nada más, por qué convulsionó o si... ¿Qué detonó? Sí, qué detonó, si se desveló, si tomó su medicamento o no lo tomó, se le olvidó tomar. Una de las cosas que ocurre mucho con estos pacientes es que se les olvida tomar el medicamento. Ocurre. O sea, yo les comento y a las personas que en algún momento o que conocen o tienen familiar o un pariente o ellos mismos son epilépticos, les recomiendo mejor que nos apoyen la familia. O en los teléfonos también tienen ya un recordatorio de la alarma, pues para tomarte la medicina. Eso nos favorece para que el paciente con epilepsia no confunda si ya se lo tomó, porque es común que pueda ocurrir de que ya diga, no, es que ya me la tomé. No es cierto, a lo mejor no se la ha tomado, o pensó que se la había tomado, o creyó que ayer se la tomó y hoy ya también se la tomó. Entonces, eso ocurre. Y por eso yo les pido a los familiares o los que están cercanos que por favor se involucren con el paciente. Que no lo dejen solo. Que estén pendientes. A pesar de pendientes. Y el paciente debe asumir su responsabilidad y decir, sí, bueno, no pasa nada si te dicen, ya tomaste la medicina. Pareciera como una cantaleta que dicen, ay, no me digas, no soy niño chiquito, no estoy retrasado ni nada. No, es mejor, no pasa nada. Que te digan si ya y suele pasar lo que dice el doctor, que nos confundimos de día o de horas y ya, o a veces, correcto. ¿Y ahí qué más vale tomarse 2 o qué? Okay. Bueno, cuando hay duda. Cuando hay duda, pues por eso existen algunos pastilleros, ¿no? Porque ahí ya los vas depositando y dices, no, pues aquí todavía hay 2 y se supone que ya no hay ya tener una. Entonces ahí ya hace falta, o por ejemplo, si lo pusiste el día anterior, el mismo día, ya no debe estar. Entonces, eso hay manera de cómo ir, porque hay tantas actividades cerebral que incluso hay personas que tienen epilepsia y trabajan, pues, y también eso en su trabajo, pues, tienen tanta carga de trabajo, tienen otras cosas que pueden olvidar la dosis de medicamento. Otra de las cosas que puede ocurrir es el desvelo. La gente que se desvela puede presentar epilepsia también. La gente que toma alcohol, hay gente epiléptico que no deja de tomar alcohol, malamente, ¿no? Porque dicen, hasta a veces digo yo, me preguntan algunos pacientes, me dicen, doctor, ¿no puedo tomar la medicina o puedo tomarme y tomarme unas copas? No, pues, es preferible mejor tomarte la medicina a que tomes las copas. Ahí es tu responsabilidad, no es la mía, ¿verdad? Podrías tomarte una a lo máximo. Y cuando tú tomas un medicamento, el alcohol le quita el... Corta el efecto. Corta el efecto. Correcto. Y aparte, pues también en un momento dado se puede intoxicar. Complicar. Sí. Ajá, se pueden tener ciertos efectos secundarios también por lo mismo. Pues aquí es como llegamos a todos los temas, la responsabilidad de cada uno en su salud, ¿verdad? Ustedes los médicos ponen su parte y ya si uno o la persona no atiende, pues ya son problemas. Sí, evitar sustancias como el tabaco, la cafeína, los todos esos ayudan a a que se desestabilicen claro, porque esas neuronas. Es que hay sustancias que excitan también al cerebro y esas sustancias neuroestimulantes hacen que también te descontrole. El alcohol, el tabaco, las grasas, lo que estamos diciendo. Sustancias como que traen taurina, por ejemplo, las sustancias energéticas. Mira, tú que tomas mucho, Fischer. El Red Bull. El Red Bull. Exacto, ¿cómo se llama? Monster. El Monster, todos. Sí, ha habido casos también por esas que toman eso y desactivan los cerebros. Ajá. Y en la medicina social se ven muchos, ahí en el IMSS, se ven estos tipos de casos, sí se ven muchos de trabajadores, de derechohabientes
Sí, ¿Sí? hay casos de epilepsias con algunas cuestiones, con algunas sustancias tóxicas también. Y de todo tipo llegaba ahí, ¿verdad? Me imagino, ¿no? Sí, Es muy común entre la sociedad mexicana las epilepsias, las mm, convulsiones. ¿Qué tan...? ahorita afortunadamente no hemos tenido esa situación porque sí ha habido casos de consumo de sustancias. ¿Es más de primer mundo esta enfermedad? No, fíjate que no, al contrario, es más en De países tercer mundo, de subdesarrollados. subdesarrollados. Yo no dudo que haya en países desarrollados. ¿Por Ujú. qué? Porque en países desarrollados también hacen desarreglos de muchas cosas. Sí, pero hay enfermedades que son más Sí, sí. de países, sí. ¿Por qué? Porque hay fenómenos, vamos a decir así, Ujú. fenómenos, factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo también tiene que ver con el embarazo, el control prenatal, y eso en los países subdesarrollados no hay esa vigilancia adecuada, pues. Entonces la mujer se embaraza y en nuestros medios, y si es medio rural, menos, llevan un control, no se atienden, hay infecciones en la embarazada, o eso también afecta, pues Falta de vitaminas, puede ser de algunas. todo ese Por tipo eso de... siempre se recomienda Fíjate que el uso del ácido fólico en yo las pensaba embarazadas, que era complejo B. yo pensaba que era una enfermedad más, de países desarrollados, por No, sí el hay, estrés, debe de sí, haber, porque los países desarrollados también hacen desarreglos sí, y usan sustancias tóxicas además. claro, claro, sí. Y eso también está visto, pues que el Ujú. uso de sustancias tóxicas, incluso por ahí hay un trabajo de padres que hicieron o consumieron drogas, Se ¿no? hereda también, lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, Que es hereditaria, que es tienen cuando dices un tú los factor genes, ¿no? genético. Genético, ¿no? Cuando dice un factor genético es que se hereda, ¿no? O sea, si mi papá es epiléptico, yo tengo una posibilidad de que sea convulsivo Sí, también. hay genéticas que son dominantes, pues, pero hay Ujú. genéticas que son recesivas y esas recesivas no necesariamente tienen que ser que te transmita de una generación en generación, pero hay enfermedades genéticas muy dominantes que lo vemos las que se llaman los síndromes neurocutáneos, Ujú. como la neurofibromatosis, Que es la así, enfermedad de sí. Tucher-Weber, la enfermedad de von Hippel-Lindau, la esclerosis tuberosa. Todas esas enfermedades son genéticamente dominantes. Dominante, si esta no. Muy bien, pues ya estamos por concluir. Doctor, muchísimas gracias por esta valiosa información. Estoy seguro de que muchas personas hoy se van con mayor claridad de este tema. Le recomendamos que la entrevista queda disponible en nuestras redes. Si usted conoce a alguien que le pueda servir, compártanla, por favor. Gracias a todos por acompañarnos en el Pueblo TV. Nos vemos la próxima semana con información de la salud. Muchas gracias, doctor. ¿Algo más que guste usted? Yo agradecerle esta... Pues muy amable por este espacio que brindas a las Al personas contrario. que nos están, por favor, de vernos y escucharnos y que están atentos, ¿verdad?, a estos temas que deben de interesar, porque la salud es lo más valioso. La salud no debe de escatimarse y atenderse lo más pronto posible, que es nuestra intención, ¿verdad? La prevención Prevención. y atender lo más pronto posible, evitar las situaciones de que se vayan complicando o vayan siendo más complejos. Y atenderse y llevar las recomendaciones como Al los pie de hemos la dado letra. indicando, porque sí, normalmente las gentes, las personas en algunos casos, sí tienden a hacer de esos desarreglos. Pero también hay personas muy eficientes Disciplinadas. y créeme que cuando hay una disciplina, me ha tocado casos de que se ha erradicado casi la enfermedad o ya no dependen tanto de tantos medicamentos. En cambio, en aquella persona que no atiende las recomendaciones, se va llenando de más medicamentos y empiezan a tener otra situación, otra complicación Crónicas. Ajá. crónica que le Diferentes. llamamos epilepsia de difícil control. Entonces, Pues ya vieron ojalá. ustedes, prevención antes que todo, y una vez que se esté el problema, disciplina
y hacerle caso a su médico. Muchas gracias, doctor. Nos vemos el doctor pronto. Villafaña, quien es el neurólogo de cabecera aquí del Pueblo TV, y pues estamos a sus órdenes para seguir con estos temas de salud. Muchas gracias.